Sua menina, lança tudo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune. Até o amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, neném, me descolha um carinho. Isso, neném, só sossego com beijinho. Vê se me dá o prazer de ter prazer contigo. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Bar Conspiración. A partir de este momento... ¿La última? La última. La última del año. La última del año, sí. ¿Me puedo sentar, general? Sí, por favor, tome asiento. ¿Viste que Pues, así? permiso de permanecer. Sargento. Sí, permiso de permanecer. Señora Luz Mariana Chajón, muchas gracias como todos los jueves de este año y del De año frente, próximo. ¿Cómo están? Bien, Conscripto. comandante. Bien encuadrado. Permiso para permanecer a Permaneciendo. discreción. Ninguno de ustedes Yo tiene hice. pinta. Jamás. Sí, por favor, RI-14, sí, señor. Sí, claro. ¿En qué parte estuviste? RI-14, en el Sí, barrio. pero ¿en qué RI-14. área? Y RI-14, infantería, ahí en el barrio. ¿Y usted, don Mike? Y Pozo Colorado conoce, ¿verdad? Y antes era Pozo, nomás yo pinté de rojo. Ese. Ahí está. Ah, bueno. Así fue mi tarea. Hoy vamos a hablar en el segundo bloque de nuestra programación del tema del servicio militar. Podés estar de acuerdo o no con el servicio militar obligatorio, pero qué manera de errarle al momento de instalar un debate, ¿no? Qué pena. No, Vamos. salvo que quiera tapar otras cosas, que es otro tema. Sí, O demasiado fuerte la paz de ya. No le veo esa intención tan estratégica, digamos, ¿no? ¿Con quién estamos en el primer bloque, queridos amigos? Bueno, para mí, una de esas personas que hace poco vi que alguien puso una frase suya en Twitter y decía, se lo extraña. Y alguien dice, ¿pero qué pasó? ¿Desapareció? ¿Dónde está? Lo que pasa es que ya no está en la función pública, un personaje importante, aparte, porque pocas veces se encuentra una persona que cumple tan bien su tarea, pero a la vez declara tan bien como para que los medios de prensa le tomemos cierta notoriedad con nosotros para analizar un poco la salud del Paraguay, el doctor Aníbal Filártiga. Y a veces sin pelos en la lengua también, ¿no? Y la mayoría de las veces. Bueno. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, buenas noches para ustedes y muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor que me consideren un referente en este tema. Claro, el referente es porque estábamos buscando un referente del año y después dijimos, no, Filártiga no es del año, es que de muchos años y está bueno que sea así. Para empezar, ¿podés hablarnos un poco de tu historia, doctor Filártiga? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fuiste embajador? O sea, tu historia cuando comenzó en el último gobierno, digamos. Claro. Bueno, yo hice la Facultad de Medicina acá en Asunción, me recibí de médico en la Universidad Nacional de Asunción. Posteriormente hice mi residencia con el profesor Rivero, Neto, Díaz Escobar, grandes cirujanos de esa época. Y 3 años después fui a Francia, donde hice cirugía general, cirugía de tórax y cirugía de urgencia en el servicio del profesor Michel Latarjet en Lyon, Francia. Y bueno, volví al país, me dediqué, fui jefe de cirugía de esa cátedra tan emblemática que es la Sala 10. Fui jefe 10 años, profesor titular de cirugía. Formé alrededor de 100 cirujanos, de los cuales estoy muy orgulloso. Posteriormente fui decano de la Facultad de Medicina y de ahí me estiraron medio a regañadientes porque ya no quería hacer tanto, nada más que me estrese, ya quería descansar y me pidió Antonio Arbo ir al hospital, en ese entonces Emergencias Médicas, al cual yo le cambié el nombre y se llama hoy Hospital de Trauma, porque me parece más adecuado. Emergencia puede ser un retraso menstrual, puede ser una emergencia y no es el caso de tener ese tipo de pacientes. Claro. Y seguramente que pasó eso, lo del aminoró el estrés, seguro, trabajando en emergencia. Y no, le dije, estás loco, esa fue la primera contestación. Y me dijo, me tenés que ayudar, son 11 meses. Y después de 2 o 3 encuentros, le dije, bueno, 11 meses y bueno, me voy.
Y llegué y me enamoré perdidamente. Porque esa es la palabra. Tenía la sensación de que todo lo que había hecho en mi vida lo había preparado, me había preparado para ese lugar. Fui embajador del Paraguay en París desde el 90 al 94 y bueno, no sé, fui presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. El hospital de trauma, bueno, acá las preguntas más especializadas las va a hacer el doctor Mime seguramente, pero a mí me viene una curiosidad al respecto de, y es una pregunta muy inocente incluso. ¿El hospital de trauma se parece a lo que se ve en las series sobre hospitales de trauma? Absolutamente. Con la diferencia que los médicos no somos tan lindos como los actores y que no nos pagan tan bien que salvan más vidas de las que realmente se puede, porque ahí se salvan todos, son demasiado capos y ahí no están así. No están así. Una de las frases que acuñó el profe Filardía es: me los traen acá. Y ahí refiriéndose a los accidentados que tenían seguro afuera o que tenían otras posibilidades. Y eso fue una sangría, ¿verdad, profe? Importante. Ahí hay dos problemas, Mime. Ahí está el problema del asegurado de IPS o del asegurado de alguna entidad privada como San Roque, Asisbet, Migones, etcétera, que la ambulancia le lleva sin preguntarle. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que ellos, de motu propio, digan, porque en este momento en Asunción hay una conciencia de que si te accidentas grave, tenés que irte ahí primero. Después te vas a tu sanatorio o lo que sea. Entonces puede ser una opción que toma el paciente o puede ser una opción que toma el de la ambulancia. Y son cosas que tenés que asumir. Lo que siempre critiqué y está mal es el famoso seguro contra terceros. El doctor Mime Velázquez paga durante 5 años un seguro médico, un seguro de su auto y paga seguro contra terceros. Tiene la desgracia de que al 5.º año de haber pagado y ser un excelente pagador, le atropella a una persona. Pongámosle un carretillero del mercado. Se le lleva al hospital de trauma y teóricamente, ese paciente debería asumir la empresa que hace 5 años ya está cobrando por adelantado. Sin embargo, estafan al Estado. ¿Estafan al Estado por qué? Porque le dicen al doctor Velázquez, cállate, no digas nada. Vos no vas a pagar nada, nosotros nos hacemos cargo de los gastos que no le pongan ahí, por ejemplo, tornillos, placas, etcétera, que habitualmente no poníamos en el hospital. Pero que vos conseguiste que después se ponga. Que se ponga y ahora parece que ya no hay más otra vez, no sé. Pero de todas formas, a lo que voy es a que esa es una trampa y no es un caso aislado. Hay 5 o 10 por mes. Personas accidentadas por un titular de un seguro y que el seguro, en vez de decir, señores, esta es nuestra responsabilidad, vamos a llevarle al sanatorio X y nos hacemos cargo nosotros. No, ellos le dicen, no, vos callate, no te preocupes, pero no digas que sos asegurado. Claro. Y a él se van llegándole con una bolsita y le dicen, usted va a recibir todo lo que necesite. Dígale a su familiar que vaya o llame a este número y le vamos a poner el tornillo, lo que ellos no le pongan. ¿Se acuerdan de la película Carancho? Sí. De Argentina. Es todo lo que se mueve alrededor de un hospital, ¿no? Sí. Las funerarias. Todo, y lo que se movía cuando llegué, no te digo. Esa vereda era un mundo aparte, no se podía transitar. Se podía entrar. De casillas, lleno de casillas. Sí, sí. Había olor hasta a droga a la noche. No, era impenetrable ese lugar. Yeah. Costó mucho sacarle, pero le sacamos. ¿Y sabes cuál fue el resultado?
50% menos de infecciones hospitalarias. No te puedo creer que eso se evaluó. Sí, no, hay un comité, y nos lo dice Aníbal Filártiga para quedar bien, porque le sacó lo que sea. Hay un comité de infecciones, presidido por una infectóloga de primer nivel. Ella sistemáticamente hace tomas y te dice, estamos con tanto de infecciones, profe. Ah, bueno, entonces hay que ver un poco qué pasa en quirófano, vean un poco la esterilización de las cajas, empezaba a buscar. Bueno, cuando le sacamos a los que estaban en la vereda, ese mismo comité constató que bajó 50% la infección hospitalaria. Doctor, usted tomó mucha notoriedad en los medios de comunicación con sus campañas, ¿verdad? Los anuncios que se hacían allí frente al hospital y sus declaraciones en la prensa. Consulto, ¿eso era parte de una estrategia comunicacional o era desesperación por la situación del hospital y de la cantidad de gente que llegaba y compañía? Una mezcla de los dos. ¿Cómo construye usted Categóricamente no era una estrategia. Categóricamente tampoco era una desesperación. Yo creo que es una muestra fidedigna de mi personalidad. Yo soy así, tengo que decirlo y decirlo como es. Yo no disfrazo las cosas. Y eso en esta época con gente más joven que quizás en algún caso se afecta más con alguna... Hay gente que a vos le gritas hoy en día y te dice... ¿Cómo es ese planteo hoy en día? Yo tenía una ventaja en el hospital. La ascendencia que tiene alguien que formó a muchos. Entonces todos me veían como el profe. Los maestros, sí. Y el profe, yo era el profe aún para gente que no fue mi alumno. Pero era el profe y tenés que ser también, tenés que demostrar algunas cualidades, tenés que ser, no podés ser haragán, no podés ser inútil Ni flojo. y no podés ser corrupto. Haragán no soy, yo era el primero en llegar, el último en irme, siempre. Inútil tampoco, porque los casos graves me llamaban a veces. Profe, ¿qué estás haciendo? ¿No querés venir a verle a este enfermo? Vamos a ver un poco, porque hay una parte ahí que nos está preocupando y me consultaban. Y operaba también. Operaba también. Operaba, sí, claro, operaba también casos graves. Entonces, esa era una ventaja que yo tenía sobre ellos. Entonces, el día que una persona con esa ascendencia dice algo, ya la gente le cree, ¿no? Al comienzo fue un poco difícil, algunos que no me conocían decían, pero ¿de dónde viene este a querer cambiar todas las cosas acá? Y después se dieron cuenta que no era tan fácil evitar. Ese carácter también es importante. Hay una sabiduría incaica, digamos, que dice, no robes, no mientas, no seas flojo. El último concepto es fundamental, ¿no? Eso de ponerle fibra a lo que se hace, ¿no? Y veían que yo ponía, porque el primero que estaba al frente de cualquier movimiento era yo, no era que mandaba a hacer y escondía la cara. Una de las cosas que está pasando, que yo hablé varias veces con el doctor Mime, y que a mí, primero, esas cosas te atrapan como periodista, como comunicador, pero después cuando aprendí a tener una hija médica y a saber de sus tribulaciones, me di cuenta que lo mal que cae, que está. Este tema de como una nueva onda de la gente de entrar con sus celulares filmar y retarle a un médico sin saber que ese médico tiene 20 horas de trabajo, ¿no? Háblanos un poquito del sacrificio de los médicos jóvenes en estos hospitales. De eso en parte es responsable la prensa, y disculpame vos que sos un digno representante, pero la prensa es la que le da albergue y cabida a cualquier denuncia de una persona que es absolutamente ignorante, que no sabe ni siquiera de qué se trata. Una senadora vino un día a gritarme a decir que se cometió ¿cómo es? Mala praxis con un sobrino. ¿Quién es su sobrino? Fulano tal. Ah, mala praxis. 14 años, moto sin luz, sin casco y borracho. A los 14 años, ¿dónde está la mala praxis? Mala praxis de Le chico. salvamos, está ahí, como está, maltrecho, pero está vivo, no por mala praxis. Bueno, y eso de que vos le decís algo y te sacan el celular y te empiezan a filmar, ya es un clásico. Pero si la prensa no le diera tanta, o por lo menos lo hiciera con bastante mesura, en el sentido de decir, bueno, acá hay una denuncia, vamos a llamarle y ven, ¿qué pasa acá?
Pero no, te sacan porque es noticia, pues. Y no te dan el derecho de réplica con igual No, tamaño, porque no, ya te eso- manchan la... Olvídate, olvídate. Además los médicos Sí. tienen que estar tomando decisiones minuto a minuto, ¿no? No tenés vos No tenés 24 margen para- no tenés margen para Y deliberar. Para preocuparte de eso. todavía, si yo fuera el director del hospital del geriátrico, donde están 15 viejitos que están tosiendo, a lo mejor tengo tiempo de explicarle a todo el mundo, pero ahí te llega cada 10 minutos una ambulancia con un tipo hecho Perdóname, sí. torta. Entonces, ¿Cómo? En algún momento termina siendo gratificante el trabajo ahí. absolutamente. Cuando el paciente sale, cuando es. Bueno, yo te puedo decir que no sé hasta dónde, a lo mejor hasta la generación de mí, pero los que vienen para abajo no son médicos de alma todos. ¿Y qué pasó? Antes el que estudiaba medicina lo hacía convencido, era una cosa, y había poca gente, 50, 60 postulantes o puestos. Y la medicina era realmente un apostolado. Después vino la ley Marcos, Juan Manuel Marcos, la ley de universidades, que abrió, liberó, y todos los garajes de Asunción se convirtieron en facultades de medicina. Entonces, no podés pretender que un tipo que estudia el 10%, con un currículum del 10% y con profesores que no saben ni de dónde salieron, tengan la misma postura ante cada una de las situaciones. Yo les puedo decir que he llorado, he lagrimeado cuando en sala de operaciones un paciente se me va, porque lo siento ahí, adentro. Y a veces no le salvas la vida, pero le ayudas a morir mejor. Sí. ¿Cuál es el caso que, haciendo un recuento así, de por ahí no le deja dormir todavía? ¿Eso le pasa al médico? No sé. Muchos. Cuando la operación sale bien, nunca te preguntás, y probablemente cometiste errores, pero que no evolucionaron así porque la naturaleza no quiso. Yo me acuerdo perfectamente haber operado durante 14 horas a un paciente y había hecho un pequeño agujerito en el estómago, en el órgano, no en la pared abdominal, en el órgano, para introducir un aparato de presillador. 14 horas después terminamos la operación y yo me acordé que no cerré ese puntito. Pero 14 horas después, eran las 3 de la mañana, el equipo estaba muerto y yo dije, vamos a expectar, vamos a ver qué pasa, a lo mejor no pasa nada. Y ese paciente nunca hizo ni un problema. Pero así también, cuando muere un paciente o no anda bien un paciente, no dormís 5 noches y repasás cada una de las cosas y gestos que hiciste desde que llegaste al hospital, desde que le saludaste a la enfermera y decís, y lo hice y le puse así, y nunca sabes dónde está el error. Y a los médicos nuevos de por ahí, ¿eso no le pesa tanto como a los médicos de la camada más vieja? Yo no sé, pero lo que sí no tienen la misma filosofía. No todos, hay muchos que siguen siendo médicos de alma y que estudiaron en lugares adecuados. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Pero los que estudiaron en lugares donde La que no escuela. son adecuados. La escuela. Ustedes saben que en Pedro Juan Caballero hay 9 facultades de medicina. Sí, teníamos. Pedro Juan Caballero. ¿Y para qué es? Para los brasileros que vienen, pagan matrícula, cuota y se van otra vez porque ni siquiera asisten. Es increíble. ¿Y quién hace algo ahí? Es Nadie. increíble. Y yo le operé a una chica de Pedro Juan Caballero que tenía un tumor al lado del corazón. Cuando le iba a operar, se me acerca otra chica y me dice, ¿puedo entrar a ver la operación? Sí, cómo no, pero vos que sos médica, por decir no sos de la profesión. No, yo soy médica, yo me recibí en Pedro Juan Caballero. Ah, claro, vestite, entrar, le digo. Es que, ¿ya viste esta operación de tórax así? No, nunca. ¿Y qué operaciones viste? Ni una. Era médica y no había visto ni una impresionante. apendicectomía. De manera que Alguien tiene que poner orden en este asunto. Estamos en un año que empieza. Alguien tiene que poner orden en este asunto de las facultades De de la medicina. formación, sí.
Medicina es un decir, porque también te descuidas. Ciencia de la salud, entonces. No, pero te descuidas y hay un curso de astronautas también de 2 semanas. O sea, cualquier cosa. te enseña. Enfermería. Hay chicas muy humildes, pobrecitas, que con un sacrificio bárbaro estudian y van 2 horas por sábado durante 1 o 2 o 3 años. No huelen 2 ni horas por alcohol. sábado. No, nunca. ¿Qué pueden aprender, pobrecitas? Se les estafa descaradamente. Hay una frase que le identificó el Sí. profe Augusto, y decir rápidamente ya por el tiempo. Usa casco carajo, que fue la frase que más o menos golpeó, pues, se dice carajo, y que la puso en el frente del hospital de trauma. ¿Qué solución le daría, profe, si vos tuvieras la lapicera y decir, yo tengo la solución, qué solución yo puedo dar para que se deje de desangrar los 100 millones de dólares por año que se desangra el presupuesto solamente en moto? Que vos siempre dijiste eso. Claro, 100 millones de dólares es lo que le cuesta a lo que Solo nos moto. cuesta. Solo moto. Solo moto. ¿Y qué solución le daría? Es difícil porque hay demasiadas instituciones que tienen que involucrarse seriamente. Primero, hay que hacer campañas de concienciación, pero en las escuelas. Me invitaron a varias escuelas, me fui, los chicos encantados te escuchan. Y probablemente eso le van a decir al papá, papá, ponete el cinturón de seguridad, porque ya empiezan a tener esa mentalidad. Lo otro es que con conciencia se va a disminuir el consumo de alcohol y manejo simultáneo, el uso de casco va a aumentar, aumentó de 14% de accidentados en el momento del accidente tenían casco, 14% nomás cuando llegué. Al salir, más del 60% en Asunción. En la afuera es un desastre, no, nadie respeta. Entonces, hay que controlar. Por ejemplo, ponerle a 2 policías en las esquinas o un policía por esquina y que en vez de estar mirando el celular, porque así es, están 2 y los 2 están con su celular y le pasa un carnaval por atrás y no se dan cuenta. Si vos le pones a alguien y a cada motociclista que pasa le cobra 50.000 guaraníes, hasta los peatones van a tener, Este pues, es el país los donde peatones van a tener casco al día siguiente. Este es el único país del mundo donde vos podés pasar una luz roja y el policía no actúa porque cree que ese no es un asunto suyo. Pero bueno, falta en dos líneas, doctor, para despedir y despedirte, agradecerte muchísimo. ¿Qué esperanzas y qué temores tenés al respecto de la salud pública de cara al futuro en el Paraguay? Y esperanzas tengo pocas. No puede venir un ministro, por más capo que sea, y que esté preparado, porque hay gente muy preparada en el Paraguay. Hay una doctora, la profesora Felicia Cañete, por ejemplo, que es la que hace los posgrados y masterados en salud pública, administración de hospitales. Nadie le tiene en cuenta, está ocupada. Y otros como ella, que dominan. Luis Carlos Bael, que era mi director médico, un chico que domina la parte de salud pública y administración hospitalaria, y no se les da su lugar, se elige con otros criterios, sin entrar a criticar a este o al anterior o a quien sea. No se dice, yo por qué no quise nunca ser, y Mime es testigo que yo no quise nunca ser ministro, y lo dije públicamente. Porque yo no tengo ni un masterado en salud pública, yo no tengo ni un masterado en administración, entonces yo no debo ser. Yo estoy para la trinchera, para operar, yo me formé para eso, para operar, para atender al paciente, enseñar. Entonces, mientras no se elijan las personas adecuadas, mientras sea la cenicienta del presupuesto, no llega al 6% del presupuesto el gasto de salud. Mientras tengamos $200, alrededor de $200 per cápita, como gasto de salud, cuando en la región, Argentina, Brasil,
gastan alrededor de $1.000 per cápita y nosotros estamos en 200, entonces no se puede hacer ningún Milagro. milagro. Vamos a seguir así, vamos a seguir improvisando autoridades y vamos a seguir improvisando las soluciones. Aníbal Filártiga, doctor, te agradecemos muchísimo. Profe, la presencia y el placer de estar en este programa final del año contigo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, sí que porque es una posibilidad de llegar a la gente. Paradójicamente, este es un bar sin cantina hoy, ¿verdad? Un bar astemio. Hoy. Hoy. Bueno, gracias. Volvemos en un minuto en la segunda parte de Bar Conspiración. That you're not playing, but you got the music, and you, don't you? Down on West Coast, I get this feeling like it all could happen. That's why I'm leaving you for the moment, boy blue. Yeah, you. Seguimos en Bar Conspiración, segundo bloque, la canción con la señora Luz Mariana Chajón, la mesa del panel con los señores Mike y el doctor Mime. ¿Están alineados ustedes? Alineados, sí, como vela. A nuestra bancada azulgrana. Sí. O sea, un día nos va a llamar Robato, ¿querés llevar a nosotros también? Sí, ¿cómo Probablemente estamos Estamos ahí? chequeando nuestro carnet con Mike todos los días si nos cambia a blanco y negro, porque está llevando todo. ¿Qué más quieren? Pero se duda de su carnet, ¿eh? ¿El nuestro? Sí. No, se puede dudar de nuestra sexualidad si quiere, pero no de nuestro color. Ah, bueno. Sí, señor. O sea, Friere pero me nuestro dijeron color. que un medio se está ocupando de investigar eso, ¿no? No va a encontrar nada. Seguro. Depende de qué no medio importa, sea. no importa, Si no no, importa. si no encuentra, igual va a crear en portada, así que no hay problema. ya, O sea, si es el mismo que decimos. Mañana puede ser tapa eso. Un Esa tema, etapa. un tema, Expresidente no tiene baja. claro, Sí. claro. Un tema que va a seguir rodando seguramente en el año que viene, que consideramos esté en favor o en contra, absolutamente inoportuno en su momento de debate, en su abordaje y en la forma como está debatiendo, es el tema del servicio militar obligatorio, señor Mike. Sí, señor. Fue el tema hoy a mí, la verdad, esta mañana mirar la televisión y ver filas y filas de jóvenes frente a la oficina de objeción de conciencia me generó situaciones muy, muy encontradas, ¿verdad? Al margen de las consideraciones personales sobre si está bien o está mal, creo que otro que hay que discutir es qué es lo que hay. Y sobre eso nos vaya a empezar a debatir, ¿verdad? Por ello es que invitamos al general en situación de retiro, Alfredo Machuca, y a la señorita. Diana Vargas, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Augusto y Mime. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar acá y solo una aclaración. Terminé mi mandato en el Mecanismo de Prevención de la Tortura perdón. y actualmente estoy en varios lugares, entre ellos el Senado, asesorando. Muy bien, Muy por bien, la muy bien. experiencia de haber estado ahí mucho tiempo. ¿Cómo le va, general? ¿Cómo está usted? Buenas noches, Augusto, doctor, al compañero y a las damas que nos acompañan y a toda esta respetada audiencia. Estoy a las órdenes para lo que hubiera lugar. Este año 2018 nos ganamos también de la mitad para adelante un analista de carácter de los temas militares. ¿eh? Bien. No es un analista así de Perení. sobrevuelo. No. Bien, bien. Les agradecemos mucho. Bueno, ¿cómo empezamos a hablar de esto? ¿Cuál es la mirada que tienen primero sobre la instalación de este tema, el debate de este tema? ¿Cómo se está llevando el debate de este tema, Diana, en primer lugar? Coincido con lo que señalaban al inicio, a mi criterio es absolutamente inoportuno, no solamente por la época del año donde más bien se piensan en festejos, sino porque realmente en el país hay una serie de temas nacionales que son de interés, que podríamos hasta señalar que están en crisis en algún sentido. Entonces, nuevamente esta discusión que pone en el centro lo del servicio militar y todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y sobre todo desde un lugar de mucha, falta de comunicación entre distintas instituciones, y me refiero en particular a la Defensoría del Pueblo y a las Fuerzas Armadas, y en particular me parece que ahí tenemos que poner el acento en lo que está haciendo el Defensor del Pueblo
y todo este Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que puso sobre la mesa un tema que aparentemente no tenían suficientemente debatido, reglamentado. No vemos una resolución firmada, impresa, que esté circulando, donde podamos leer claramente cuáles son los puntos que realmente reglamentaron, aprobaron, sino que en distintas declaraciones que dan medios de prensa aparecen distintas versiones e incluso un aspecto que me llamó mucho la atención, decía el defensor del pueblo, está derogada la ley del servicio militar por la reglamentación de la objeción de conciencia, cuando que la objeción de conciencia es un aspecto sumamente importante, pero es solamente un aspecto del servicio militar. Esta ley del 75, por supuesto que está vigente, si bien hay determinados artículos que fueron derogados, como el 48, que tiene que ver con una prohibición que existía a los escribanos de realizar actos jurídicos a quienes no hayan realizado el servicio militar, y también otros 2 artículos que tienen que ver con la edad mínima de admisión al servicio militar, justamente porque tenemos niños soldados, más de 140 que fallecieron en ese ámbito, pero claramente esa ley está vigente. O sea, un alto funcionario desinformando de ese modo, saliéndole al paso a otro alto funcionario, como lo es el ministro de Defensa, y bueno, esta posición actual del gobierno de decir vamos a cobrar estas tasas porque no tenemos la capacidad de absorber a todos los que están en edad de cumplir, entonces ustedes tienen que pagar la tasa militar. O sea, Uno de los contrasentidos que dijeron hoy, que a mí me llamó mucho la atención y no sé si me puede explicar el general, es el ministro de Defensa dijo, el servicio militar obligatorio no es obligatorio. O sea, lo dijo con todas las letras de esta siesta, y estábamos en radio cuando leímos esa noticia. Vos sabés que, disculpame que te interrumpa, porque esta siesta también a mí me tocó hablar con el defensor del pueblo, que es otra de las personas que está, digamos, y completamente discordante sobre lo que ayer nos decía el general Encina. O sea, ahí lo que me parece que hay un problema muy, muy grave. De comunicación. General, O de ¿cómo está concepto. viendo este debate y esto que está planteándonos? Y muy criterioso por sobre todas las cosas, evidentemente. La dama, todo lo que dijo, comparto plenamente, y también con los compañeros. Ahora bien, ¿qué es lo que se instala? Un escenario. Un escenario en donde nos da una situación que podemos dividir en 2 partes. Por un lado, la obligatoriedad del cumplimiento de la ley que establece la Constitución Nacional en el artículo 127. Todos ciudadanos paraguayos estamos obligados a cumplir la ley. La crítica a la ley es libre, pero nadie está permitido a predicar su desobediencia. Por un lado está esa parte, y creo que no vamos a debatir mucho sobre eso, no vamos a discutir sobre eso. Por otro lado está justamente la aplicabilidad o no de las leyes vigentes dentro de nuestro derecho positivo. Y aterrizando un poco en estas situaciones, en estas circunstancias, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿se tomaron todas las previsiones para que a partir del 1 de enero se pueda aplicar una ley que fue ignorada totalmente por casi 30 años? No. Esa es una de las primeras preguntas que tenemos. Y la que hacer. respuesta es no, evidentemente. ¿Verdad? O sea que tampoco vamos a discutir demasiado. Entonces estamos hablando de una improvisación, una más de nuestra clase política dirigencial, una más de las tantas que podemos ver permanentemente. No hace falta ni ser demasiado erudito en un tema para darnos cuenta que estamos gobernados por improvisados. ¿Y la improvisación qué hace? Crea incertidumbre, crea caos, crea confusión. Y en este aspecto en particular, en un sector muy sensible para todos los paraguayos, como es nuestra juventud. Ustedes se dan cuenta, si practicamos un poquito la empatía, y si nos pusiéramos en el zapato de un joven de 18 a 30 años, a 26 años, vamos al primero, ya que hay una franja etaria que establece la ley y divide, de 18 a 26 años. Imagínense que le escucha, como bien dijo la dama, a un defensor del pueblo que ni siquiera puede mostrar el decreto por el cual se crea el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, porque ustedes sabían eso, ¿verdad? Que la ley 4013 de 2010, cuyo proyectista fuera el doctor Hugo Estigarribia, ustedes saben que establece que ese consejo debe ser establecido por un decreto del Poder Ejecutivo. Y hoy le escuchamos al señor presidente de la República, y lo digo con todo respeto, que como dirigiéndose a la Defensoría del Pueblo como un contrapoder. Así dijo. Yo lo escuché.
¿verdad? Como, es que tenemos un contrapoder, dijo. No, a través de un decreto debería haber sido integrado el Consejo. ¿Y quién integra el Consejo? El señor defensor del pueblo, ¿verdad? Y lo preside, dice. Y después está un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, otro de la Comisión de Derechos Humanos de Senadores, un representante del Ministerio de Defensa, y aquí hago mía otra vez la palabra y pongo énfasis sobre lo que dijo la dama, justamente en donde, y vos también dijiste, con respecto a lo que dijo el ministro de Defensa hoy, el día de hoy, a través de todos los medios, y lo que dice también el señor defensor del pueblo, da la impresión de que este representante del Ministerio de Defensa, que debe de estar integrando este Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, por lo visto no participó, o no sé qué pasó con él, o no lo informó. El porque señor Godoy especialmente nos dijo, general, que las veces que intentó convocar a ese consejo, no hubo ni siquiera... Y bueno, respuesta. entonces, ¿en qué se basaron para decir que está creado el consejo, siendo que la ley es del 2010? Ya ha cumplido 8 años, ¿verdad? Y sí. de repente nos habla de que se integró el consejo y ya se resolvió 400.000 guaraníes de multa. Se resolvió. Así dijo el señor defensor del pueblo. Hay un tercer componente en el que quisiera pedirles vuestra participación a lo que planteaba con buen criterio el general. Y ese tercer componente es cómo las sociedades van encontrando los momentos para instalar determinados debates. Y quizás hay una palabra que tiene mucho que ver con lo vegetal, digamos, que es, y con lo humano también, que es la maduración, ¿verdad? Normalmente se asume una agenda cuando hay un proceso de maduración, cuando se maduró en un debate, cuando se... Acá, este tema, voy a usar un término cuasi militar, digamos, cayó en paracaídas, o sea, no hubo un proceso de maduración del tema, o me parece nomás, Diana, y en general, ¿sí? No, coincido, no hubo y como decía al comienzo claramente que no es el momento. Ahora, hay una cuestión de fondo también que creo que como Estado, como sociedad deberíamos de empezar a discutir, a pesar de que nos, considerando nuestra larga dictadura, ¿verdad? Tenemos como, o hay gran parte de la sociedad que tiene como un amor a todo lo militarizado y creemos que siempre se va a resolver como, por ejemplo, en la zona norte, creemos que, bueno, hace más de 6 años vemos que no dio el resultado que supuestamente fantástico que iba a dar si iban los militares. Y así en general surgen problemas y resulta que siempre creemos que si ponemos militares vamos a resolver. Y yo diría que también deberíamos de pensar, si así como otros más de 20 estados en el mundo han decidido no tener un ejército permanente, como es el caso muy exitoso de Costa Rica, por ejemplo, donde decidieron apostar a tener más educación y destinar todos esos fondos. También nosotros, o sea, no solamente quedarnos en la cuestión procedimental, si bien tiene que ver con una cuestión de una constituyente y otros aspectos, también es momento de que pensemos de discutir la cuestión de fondo. ¿Tiene realmente sentido mantener unas Fuerzas Armadas tan costosas? Además de lo del norte, que yo soy sumamente crítica también respecto a la facultad, si la Constitución habilita o no que intervengan en materia de seguridad interna, claramente no están habilitados. Igual lo están haciendo de manera tan costosa e ineficiente. Entonces, no quedarnos solo, digamos, en la anécdota, que me parece absolutamente bochornosa la posición del defensor del pueblo, pero no quedarnos únicamente con eso. Y coincido con lo del Consejo, hace más de 8 años que debía de haber empezado, se supone, a reglamentar. Yo también soy crítica en cuanto a las facultades que le otorgó esa ley. ¿En qué sentido? Dice que el objetor debe declarar cuáles son los fundamentos. Sí, sus razones, si son éticas o religiosas. Claro, y que esta instancia interinstitucional va a evaluar la pertinencia. Sí. O sea, ¿y por qué el Estado tiene que decidir si es que lo que yo considero como mi fundamento ético, religioso, político, el que fuera, ¿cuáles son los parámetros? Si es o no pertinente? El Estado no tiene facultad, esa atribución. Bueno, de hecho, hay acciones... Toda vez que la objeción sea de conciencia, justamente. Claro. Porque sin embargo, la ley obliga a determinado cumplimiento, el Estado podría intervenir si la objeción no fuera si no estuviera ubicado en un elemento tan intangible como es la conciencia, digamos, ¿verdad? ¿Cómo vos medís la conciencia de la gente? ¿Cuál es el parámetro para saber si una actitud es más o menos consciente, digamos, ¿no? Y con más razón no podrían hacerlo, o sea, por eso vos deberías justificar, o sea, deberías considerar que tu ciudadano no te viene a mentir, ¿verdad? ¿Perdón? Tiene explicaciones. A ver. ¿Sí? Muy lógica. En primer lugar, le quiero decir a la dama que la existencia de las Fuerzas Armadas
se funda en la existencia misma del Estado. Mientras nosotros seamos un Estado libre y soberano, reconocido en el concierto también de las naciones libres del mundo, sí o sí vamos a necesitar de dos instrumentos fundamentales, la diplomacia y la fuerza. Sabemos que el Estado es la nación que está organizada jurídica, política y administrativamente y tiene un fin supremo, que es la búsqueda constante y permanente del bien común. Y dos fines esenciales, el bienestar general y la seguridad integral. Para cumplir con para poder decir que están cumpliendo nuestro Estado mínimamente con estos fines, necesitamos el desarrollo. Y si queremos desarrollarnos, necesitamos ambos instrumentos. No podemos tener un Estado chueco. Si es que, por ejemplo, vamos a hacer prevalecer el tema de Costa Rica. Yo estuve en los Estados Unidos, he estudiado mucho tiempo, he escuchado que en la década de los 40 Costa Rica tenía Fuerza Armada y cambió a Guardia Nacional. Pero su gasto de defensa es 3 veces mayor que el nuestro. Eso también hay que decir a la audiencia. Y también hay que decir que tiene elemento de tierra, elemento de aire y elemento de agua, de mar, tiene suficientemente, y no solamente eso, es un protectorado de los Estados Unidos. O sea que casi, esa es Costa Rica, porque yo he tenido compañeros costarricenses y yo lo conozco perfectamente, porque ellos han dado exposiciones frente a nosotros como nosotros también frente a ellos. Ese es por un lado, de las Fuerzas Armadas. Tenemos que hacer una pausita y tenemos después tiempo para seguir dialogando. A mí lo que me queda claro, Augusto, es que toda esa conversación en la que nosotros queremos llegar, a mí me parece que acá se habló más interesantemente de lo que, toda la vida. de lo que escuchamos. Toda la vida. Tiene que ver con ustedes, los conductores. No, por favor, tiene que ver con los panelistas. Por supuesto, también, a eso me refiero. Era una ironía respecto de eso. Señores, tenemos que hacer una pausa, porque si no hacemos una pausa no volveremos al último bloque de esta programación. Así de sencillo. I'm not a fool, you're not a fool, not a fool. Oh, you're not a fool in anyone. Último bloque del año, doctor Mime. Sí, señor. De Bar Conspiración. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Espero que el año que viene nos llamen de nuevo. Sí, señor. Estamos habilitado el teléfono. Sí, acá. Espero que haya una manifestación de gente, digamos, No. extrañando el programa. Ah, pues yo pensé que buscando tu puesto eso. Eso puede pasar también. Sí. También. Como todos los jueves, los Marian Nachajón con nosotros pueden encontrar en todas las plataformas musicales y también en las redes sociales como arroba luz-marian-nachajón, así era. Sí, así mismo. ¿Está bien? Sí, señor. Muy bien. Seguimos, señor Dos Santos. No, y que dejamos que el general termine Por favor. y hacemos de vuelta ese rico ping-pong entre nuestros invitados. A ver. Muy bien. Y justo de lo que hablaste, si fue madurado o no para instalar esta situación que hoy está afectando a toda nuestra sociedad. Resulta ser que, para mi entender, hubo una propuesta electoral del actual gobernante. Sí. Hay que partir de ahí. Entonces hay un compromiso electoral que viene de ese tiempo, en donde, una vez instalado él en el gobierno, vuelve a repetir de que esto iba a instalarlo. Pero lastimosamente, como hemos dicho ya en otras oportunidades, el señor gobernante, Mario Abdo Benítez, ha elegido los peores colaboradores, porque esa es la realidad y podemos argumentarlo sin ningún inconveniente. Y entre ellos está el propio ministro de Defensa, que hoy dice que no entender lo que está pasando con el señor defensor del pueblo, donde tenía que haber tenido, como hemos visto, y por ley debería haber tenido un representante. Entonces, yo creo que esto, por congraciarse o por simplemente darle el gusto, como se dice, al gobernante, aceleraron todo y no se dieron cuenta que realmente casi 30 años esta situación ha quedado dormida prácticamente y se ha instalado incluso una serie de ideas fuerzas, vamos a llamarle así, de ideas fuerzas. A partir del año 92, 1 de junio, entra en vigencia nuestra Constitución y plenamente entra en el 93, ¿verdad? Y prácticamente toda la década del 90 y del 2000 se instaló ideas fuerzas en donde comisiones de derechos humanos, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, entregaban carnet a objetores, a supuestos objetores de conciencia,
sin tener atribución tampoco constitucional. Simplemente no había un organismo, no se previó un organismo y empezamos a repartir. Y hoy, cuando estaba viendo estos jóvenes que estaban encolumnados frente a la puerta de la Defensoría del Pueblo, me vino en mente lo que veía aquel año 93, 94, 95, allá en el Congreso, en un lugar X, se metían encolumnaditos la gente. Y hoy estamos peor. Imagínense, casi 30 años y no avanzar nada en nuestras actitudes ciudadanas. Es durísimo lo que estoy diciendo seguramente, pero es la realidad, es la verdad. Ahora, y la verdad os hará libre, dice. Entonces, aquí, en vez de hacer una planificación tranquila, mesurada, y decir, por ejemplo, allá al final, en primer lugar, socializar con todos los sectores, ¿verdad? Transparentar totalmente a través de los medios de comunicación, en donde yo respeto lo que dice la dama respeta lo que digo yo, nos respetamos todos. Al final va a salir un producto mucho mejor. Después les puedo asegurar a la audiencia, les puedo asegurar que nada va a ser improvisado, al contrario, va a ser bien planificado. Y eso así se va a poder llevar a la ejecución. Suponte, un ejemplo nada más, porque la crítica debería ser constructiva, por lo menos poner una idea mejor. Claro. Que ahora, por ejemplo, a partir de octubre escuché que el Defensor del Pueblo empezó a meterle en manija a este tema del Consejo. E incluso yo he visto que se reunió una vez y le he visto a un representante del Ministerio de Defensa y después ya no hubo nada. Lo cierto es que salió esto, pero ¿qué pasa? ¿Qué iba a pasar si, por ejemplo, todo el año 2019 nos dábamos tiempo tranquilamente para socializar y decir todo lo que teníamos que decir? Pero aún así, general, quiero interrumpirte, discúlpame, solamente porque es verdad lo que dice la señora Vargas respecto de que no podemos detenernos en los alrededores del problema. Pero no tenemos otra alternativa porque este problema no tiene centro. ¿Qué te quiero decir? Con lo que vamos a enfrentarnos siempre son esos alrededores. Por ejemplo, te pregunto, desde el punto de vista tuyo y de vuestra organización a la que pertenecías, ¿está preparada la estructura militar en cuanto a infraestructura, capacidades, estado del arte? ¿Está preparada para recibir a contingentes de jóvenes que eventualmente tuvieran un arrebato patriótico y fueran masivamente... O que fueran obligados. Claramente que no lo tiene y de hecho la propia ley del 75 lo reconoce y esta tasa militar incluso está prevista que paguen aquellos excedentes porque la propia fuerza militar no tiene capacidad de absorber a todos los que están en edad. Entonces, como la institución no tiene la capacidad, resulta que es el joven tiene que pagar 2 jornales durante 8 años, en el caso de los mayores de 26 y menores de 50, 4 jornales durante 8 años, porque el Estado no tiene las condiciones para absorber. E incluso estamos olvidando que también prevé sanciones a los empleadores que digamos, den empleo a personas que no hayan hecho el servicio militar. Y no olvidar un aspecto muy importante, más de 140 jóvenes murieron en el servicio militar, entre ellos algunos siguen desaparecidos como Cristian Ariel Núñez. Entonces tenemos que ser realistas, tenemos que hablar sobre el Estado paraguayo, incluso asumió su responsabilidad internacional con relación a la desaparición de esos jóvenes en la gerencia. Todavía estamos en proceso de cumplir las medidas reparatorias y resulta que ahora queremos que un gran número realice el servicio militar y quienes no lo puedan hacer porque el Estado no tiene condiciones, además van a tener que pagar esa tasa. Recordemos que hay un proyecto de ley de derogación de todo ese capítulo respecto a las tasas militares, que hubo toda una confusión también en cuanto a las multas de las que habla el Defensor del Pueblo, que esa contribución que dice la ley que reglamenta la objeción de conciencia, y tenemos lo de las tasas militares, que es una ley del 75. Esas son al respecto es que existe un proyecto de derogación que se intentó tratar en la última sesión del Senado, no hubo los votos suficientes y se decidió postergar. Hoy determinados sectores justamente están reuniendo firmas para convocar a una sesión extraordinaria de ambas cámaras y tratar ese proyecto. Sí, totalmente. Así, el Partido Liberal justamente presentó hoy al señor Busarqui, le solicitó la convocatoria a una sesión extraordinaria. Y el PDP. Para tratar el tema. Bien, es muy cierto lo que dice totalmente, ella está hablando conforme a la legislación. Yo también conozco esa parte de la ley y es cierto lo que dice totalmente. Ahora bien, con respecto a los fallecidos, tenemos que
ser claro que en cualquier ámbito se producen los accidentes. Yo no voy a justificar solamente lo de las Fuerzas Armadas. En cualquier lugar en donde hay una situación de cierto riesgo pueden ocurrir accidentes. Y aquellos que no fueron accidentes o fueron de alguna u otra manera, negligencia, lo que sea, yo creo que las Fuerzas Armadas en su momento es la institución que más se ha ayornado después del 89 y eso es reconocido por todos. Se han puesto a disposición de la justicia y la justicia es la que en todo caso debería de hacer su trabajo. Como también. tengo un minutito nomás, ¿cómo tendría que implementarse desde tu experiencia esto que nos está apabullando en este momento? En un minuto definirnos qué es lo que tiene que pasar para que esto funcione si tuviéramos que hacer el sistema de servicio militar. Suspender esto, suspender totalmente y volver a partir de enero que se convoque a una reunión interinstitucional, intersectorial y que se trabaje de nuevo. Y así vamos a evitar esta confusión generalizada que estamos teniendo. Modificar la ley. ¿Cómo? Modificar la ley. Debería serlo una acción legislativa, no debería serlo así por compartimientos estancos como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, por otro lado el Ministerio de Defensa. No, debería ser así como hay una iniciativa legislativa que se discuta ahí, ¿verdad? Y que lo que hay que implantar, que se implante y lo que hay que derogar, que se derogue. Pero aquí yo quiero hacerle una aclaración a la audiencia y a todos ustedes de que en cuanto a instalaciones edilicias, las Fuerzas Armadas tienen condiciones de recibir la cantidad mucho mayor de los 4.000 que está presupuestado. Puede, por lo menos 3 veces o 4 veces más puede recibir. Pero el problema está con el presupuesto. Eso es lo que hay que entender bien. El presupuesto que se da es para 4.000. Tenemos una disciplina militar en la producción que nos está torturando. Hace rato torturando, pues tenemos que ir. Diana, ya no nos queda tiempo, en 30 segundos. Obviamente tu posición es distinta en relación a la validez o no del servicio militar, ¿no? Sí, eso por un lado creo que ya senté posición. Ahora, ¿qué hacer? Considero que se deben derogar las tasas militares, que efectivamente se reúna el Congreso y derogue. Y por otro lado, claramente el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia tiene que hacer un trabajo serio. Es una instancia creada por ley y por tanto tienen que cumplir su trabajo de modo a no crear este caos en la ciudadanía y también el ministro de Defensa debe estar a la altura. Muchas gracias por vuestra presencia. No tuvimos tiempo de siquiera despedirnos. No va a tener condiciones de derogar esa ley. Muchas gracias por compartir este año, Mike, Mime. Igual. Muchas gracias a los invitados. Gracias a ustedes. Feliz, un honor. Año nuevo.